En el corazón del siglo XIV, la humanidad escuchó por primera vez los pasos de un enemigo invisible, un enemigo que no blandía espadas ni levantaba ejércitos, pero que traía consigo la muerte en silencio, la peste negra. Todo comenzó alrededor del año 1346, en las lejanas estepas de Asia Central. Allí, caravanas interminables viajaban con seda, especias y oro, pero también con algo mucho más siniestro: las ratas, y sobre ellas diminutas pulgas, portadoras de un veneno oculto, un veneno que cambiaría para siempre el rumbo de la historia. Los cronistas cuentan que en los puertos del Mar Negro, en la ciudad de Cafa, los comerciantes genoveses presenciaron el horror cuando el ejército mongol que los sitiaba catapultó sobre sus murallas cadáveres pestilentes, hinchados, cubiertos de bubones negros. Era un arma biológica primitiva, un presagio del infierno. Los sobrevivientes huyeron en barcos, pero sin saberlo, llevaban consigo el mal. Aquel mal cruzó mares y continentes como un fantasma sediento. A los pocos meses, en 1347, la peste tocó las costas de Sicilia. De allí, como si fuera guiada por una inteligencia propia, se extendió con una rapidez aterradora. Florencia, Venecia, Marsella, París, ninguna ciudad estaba a salvo. Las calles se llenaban de procesiones, de penitentes flagelándose, convencidos de que el castigo venía de Dios. Otros decían que eran los judíos quienes habían envenenado los pozos. La paranoia crecía y la sangre corría tanto por la enfermedad como por la intolerancia. El cuerpo de los enfermos se convertía en un mapa del terror. Bubones negros e inflamados en axilas e ingles, vómitos de sangre, fiebres insoportables. La muerte llegaba en 3 días, a veces en 1. Pueblos desaparecieron sin dejar rastro. En algunas aldeas, los únicos sonidos eran los graznidos de los cuervos y el crujido de las maderas de casas abandonadas. Los médicos de la época, con sus máscaras de pico de ave rellenas de hierbas aromáticas, parecían más espectros que sanadores. Caminaban entre cadáveres, anotando síntomas, pero sabían bien que nada podían hacer. La peste era implacable. Los rumores no tardaron en crecer. Había quienes juraban ver figuras oscuras, encapuchadas, que caminaban entre los enfermos, los ángeles de la muerte, decían. Otros aseguraban que la enfermedad viajaba como una sombra visible, una nube negra que se posaba sobre las ciudades antes de que llegara la tragedia. Y mientras tanto, la nobleza, los reyes, los ricos, ninguno estaba a salvo. Alfonso VI de Castilla, el monarca más poderoso, murió víctima de la peste en 1350, convirtiéndose en el único rey europeo que cayó
bajo el azote directo de la enfermedad. Miles de obispos, cardenales y nobles cayeron también, dejando al continente sin líderes ni dirección. Entre 1347 y 1351, Europa perdió un tercio y la mitad de su población. Entre esas cantidades, Europa parecía desierta. Ciudades enteras como Florencia, que habían tenido cerca de 120.000 habitantes, quedaron reducidas a menos de 50.000. Imaginen caminar por calles vacías, donde los ecos rebotaban entre casas. Los cementerios ya no eran suficientes. Se cavaban fosas comunes, enormes agujeros donde decenas de cuerpos eran arrojados día tras día. Monjes escribían crónicas donde afirmaban que el olor a muerte era tan intenso que parecía impregnarse en la piel, imposible de lavar. En algunas partes, los vivos convivían con los muertos dentro de las mismas casas, porque no había quien los recogiera. Las campanas de las iglesias no dejaban de sonar, anunciando defunciones unas tras otras, hasta que incluso los campaneros morían. Pero lo más aterrador fueron los testimonios que iban más allá de lo comprensible. Se decía que en ciertos pueblos los muertos se levantaban de sus camas una última vez, tambaleándose, murmurando frases incoherentes antes de desplomarse sin vida. Algunos veían sombras humanoides al pie de la cama de los moribundos, esperando, observando. El pueblo no dudaba, no era solo una enfermedad, era una maldición, una fuerza demoníaca que había sido liberada sobre el mundo. Hoy, los científicos saben que la peste era causada por la bacteria Yersinia pestis, transmitida por las pulgas de las ratas, pero incluso con ese conocimiento, los cálculos se estremecen. Entre 75 y 200 millones de personas murieron en tan solo unos años. Fue el mayor desastre demográfico de la historia de la humanidad. La sociedad cambió para siempre. Las estructuras feudales se desmoronaron. Con menos campesinos, los sobrevivientes podían exigir mejores condiciones. La religión también se resquebrajó porque muchos perdieron la fe en una iglesia que no pudo detener la calamidad. Fue, paradójicamente, el inicio de un nuevo orden social en Europa. La humanidad sobrevivió, pero a un costo impensable. Se necesitaron generaciones enteras para recuperar la población mundial. Los campos quedaron vacíos, las ciudades reducidas a ruinas silenciosas. La peste negra fue más que una enfermedad, fue un recordatorio brutal de lo frágil que es la vida humana ante lo desconocido. Y aún hoy, cuando pensamos en ella, no podemos evitar preguntarnos, ¿fue realmente solo una bacteria? ¿O fue algo más? Una sombra enviada para recordar que la muerte siempre camina a nuestro lado, esperando, paciente, el momento de volver. La peste
nunca desapareció del todo, solo duerme.